Este programa es presentado por Coca-Cola. Sentí el sabor. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Hoy vamos a hablar de qué es lo que está ocurriendo en la economía de Paraguay, qué es lo que esperamos que ocurra el año que viene, cómo se está comportando la diversidad de sectores que es la que constituye esta economía en su totalidad. Quédense con nosotros, vamos a ver un video de presentación y después empezamos con el análisis. La coyuntura actual viene determinada por el estado actual y la evolución de las variables económicas más importantes como la demanda, la tasa de interés, el índice general de precios, la disponibilidad y el costo de la mano de obra, además del resultado fiscal, la balanza comercial, la accesibilidad a los mercados externos, la política nacional e internacional, entre otros indicadores. En Paraguay, la coyuntura económica del primer semestre se muestra sin muchas variaciones, tanto por los factores externos como internos, con lo que el comportamiento del Producto Interno Bruto estimado por la consultora MF Economía se mantiene en un crecimiento del 4,2%. En este sentido, el récord de producción de soja en 2016 y 2017, que superó las 10 millones de toneladas, contribuiría con la expansión económica en alrededor del 2%, casi la mitad del crecimiento proyectado. Para lo que resta de este año 2017, se estima que el sector de la construcción vuelva a impulsar el crecimiento, además de un mayor dinamismo del sector comercial y de frontera. Vamos a iniciar nuestro programa de hoy con una mirada de qué es lo que está ocurriendo en el mundo en la actualidad. Y vamos a ver algunos datos que creemos que son importantes de tenerlos en cuenta, o vamos a decir los supuestos sobre los cuales tenemos que trabajar en este caso en particular. Vamos a ver 4 temas que son los que nos interesan del resto del mundo. En primer lugar, estamos viendo los precios. ¿Qué es lo que esperamos de los commodities agrícolas, lo que más vendemos en el Paraguay, sobre todo soja, trigo y maíz? Esperamos básicamente que no haya mucha variación en lo que estamos hablando de esto. Vamos a esperar seguramente una soja de $360 la tonelada, que es lo que estamos teniendo hoy, y seguramente ese valor se va a mantener en un rango relativamente razonable. En el caso del petróleo, lo que vamos a esperar seguramente son pequeñas subas. Hoy tenemos volúmenes muy importantes de oferta de petróleo por un desacuerdo básicamente de lo que hubo en el caso concreto de la OPEP, y eso seguramente se va a mantener a lo largo del tiempo. Por el lado de la inflación, el nivel de precios de nuestros dos vecinos, creemos que Brasil, que ya ha tenido una baja bastante significativa en términos inflacionarios, posiblemente tenga una inflación levemente más elevada, pero no para asustar. Creemos que esta es una cuestión importante que se va a dar durante el año 2018. Y en el caso de Argentina, una inflación que había estado totalmente fuera de control, parecería ser que el gobierno está empezando a domarla de alguna manera y podríamos ver números un poco más bajos que alcancen alrededor del 16%. En Estados Unidos seguramente cuando hablamos de tasa de interés vamos a empezar a ver valores relativamente bajos de tasa de interés, a pesar de que podríamos ver seguramente algunas subas que oscilen entre 0,5 y 1% por encima de los valores que estamos viendo hoy. Cuando empezamos a mirar las monedas, son 3 las monedas que más nos impactan: dólar, real y peso argentino. Y lo que vamos a ver es seguramente una moneda dolarizada que se esperaba una situación distinta a la que vemos hoy, una moneda seguramente en valores más bajos con referencia a monedas fuertes como es el caso del euro,
pero una moneda que todavía va a estar debilitada en términos generales. Por otro lado, vemos que cuando miramos el caso del real y el caso del peso, vamos a tener una suerte de competitividad, un real que se va a evaluar con relación al dólar de manera similar a lo que ocurre seguramente con el guaraní, y una situación parecida posiblemente en la Argentina, donde veamos un dólar un poco más alto, pero seguramente con una baja postelectoral que también se va a notar con este peso acercándose más a un valor de alrededor de 15 para fin del año 2017, y que después va a subir una devaluación similar al resto de las monedas de la región. En términos de crecimiento, vamos a ver seguramente un mundo en crecimiento bajo las expectativas que tenemos hoy, y seguramente una economía bastante más estancada en Estados Unidos, pero colaborando con el crecimiento, así mismo como ocurre con la Unión Europea. En el caso de Europa, seguramente vamos a ver que esos números se manifiestan bastante más claramente. Y China, con un aterrizaje que va siendo suave, moderando su crecimiento, pero que sigue creciendo. Y Brasil y Argentina, que van a empezar a crecer y van a empezar a estirar ese crecimiento. Estos números, básicamente lo que nos van diciendo en términos globales es un mundo que va a empezar a demandar productos, que va a empezar a demandar servicios, y un país que se va a tener que adaptar a esa demanda de bienes y servicios que va a tener el mundo, en un sistema de precios bastante estancados para los productos paraguayos, pero también para sus insumos en términos globales. Y por otro lado, vamos a empezar a ver que esa actitud de aspiradora que tiene Estados Unidos cuando levanta sus tasas de interés y que genera devaluaciones de las monedas, entre ellas del guaraní, seguramente se va a manifestar de manera muy tenue durante el año 2018. Con estos supuestos, con estas perspectivas, ¿qué es lo que podemos esperar de la economía de Paraguay? Y vamos a ver algunos temas que son, creemos nosotros, de importancia en este ámbito. En primer lugar, cuando miramos la participación de los distintos sectores dentro del crecimiento de Paraguay, vemos que hay sectores que juegan un rol muy importante. La agricultura, por un lado, la ganadería, el sector de la construcción, son sectores que colaboran mucho a la dinámica económica del Paraguay. Pero también el caso de la electricidad. Estos cuatro sectores tienen un elemento en común. Los cuatro sectores están casi en su totalidad determinados por eventos climáticos. Tendremos una buena cosecha y un crecimiento en el sector agrícola en la medida en que llueva bien y tengamos una buena producción. La ganadería está muy marcada por lo que es la faena, y esta faena estuvo muy determinada en un momento dado durante el año, sobre todo durante el año 2016, por el hecho de que los ganaderos tuvieron que salir a vender para que no se le ahogue ganado en el campo. El sector de la construcción estuvo muy marcado por esta dinámica de lluvias, y cuando recupera su crecimiento, básicamente lo hace por el hecho de que en esta recuperación se da la capacidad de volver a realizar obras que estaban paradas por impacto de la lluvia. El sector eléctrico paraguayo llegó a crecer casi a tasas de valores muy importantes como el 20%, porque los lagos de Itaipú y Yacyretá estaban muy cargados. Esto es lo que posiblemente le ocurrió a muchos empresarios. Escuchar noticias por el lado del gobierno, por el lado de analistas privados que decían la economía paraguaya está creciendo, y sin embargo, desde el momento que veíamos también esa economía creciendo, sentíamos que nuestras ventas a nivel comercial o a nivel industrial estaban bastante más paradas. ¿A qué se debe esta situación? A que en realidad fue un factor exógeno, que fue el clima el que impactó de manera más significativa este crecimiento. Cuando revisamos otros sectores, el caso del sector comercial,
vemos que habíamos tenido inclusive caídas relativamente importantes a principios del 2016, a fines del 2015, y empezamos a crecer a partir de ahí. El año 2016, el resto del 2016 y el 2017 son años de crecimiento, pero crecimos sobre bases muy bajas. Y este crecimiento sobre bases muy bajas obviamente es notorio. La gente esperaba un mayor crecimiento, se había preparado para mucho más ventas que no se llegaron a realizar. Lo mismo ocurre con el sector industrial, un sector industrial que se había preparado sobre todo para exportar a Brasil de manera significativa y se devalúa el real haciendo que Paraguay se quede más caro. En el momento en el que el real empieza a bajar, empezamos a ver un sector industrial que se recupera de manera bastante más significativa. Esto es un resumen de básicamente lo que estamos viendo en la economía de Paraguay. ¿Qué es lo que podemos esperar en los rubros en términos globales? Vamos a ver el caso de la agricultura, que tiene un impacto muy significativo dentro de la economía de Paraguay. El año 2017 fue un año de gran producción. Paraguay supera las 10 millones de toneladas de soja, y superar esas 10 millones de toneladas de soja con valores de arriba de los 3.000 kilos de promedio por hectárea ha sido un logro sumamente importante. No existe un dato registrado de la economía, de la agricultura paraguaya que haya alcanzado estos valores. Por tanto, un año récord va a ser difícil de volver a superarlo. Lo que esperamos es que en un crecimiento que básicamente el sector está empezando a pronosticar, que alcanzaría alrededor de las 3,5 millones de hectáreas, pero a un rendimiento que pueda estar en valores promedios de lo que ha sido el año o de lo que han sido los últimos 5 años, vamos a ver que no vamos a poder alcanzar esos valores que habíamos tenido anteriormente. Esto significaría una caída del sector sojero relativamente importante, una caída que seguramente se va a manifestar en el orden de más o menos el 10%. Cuando miramos los otros productos complementarios de la cadena, el caso del maíz, vemos que en realidad esperamos reducciones relativamente importantes que ya se han dado este año en el área sembrada, y esto obviamente está impactando también el volumen producido. La gente está haciendo un maíz de cobertura mucho más adecuado a lo que es el nivel de precios que tiene el producto final y el nivel de costos también que tiene el producto. Por lo cual no esperamos crecimientos en esa área y esperamos que básicamente se pueda dar un mejor año, o esa por lo menos puede ser una expectativa. Sin embargo, cuando empezamos a mirar los números de trigo, seguramente los precios de trigo tampoco podrán ayudar de manera muy significativa al área sembrada y por tanto tampoco a la producción global que podamos tener, esperando una caída leve en ese ámbito. Esta es una visión global de las expectativas de producción para el año que viene en el sector agrícola. Quédense con nosotros y vamos a seguir viendo más qué es lo que ocurre con nuestra economía y qué es lo que esperamos para el cierre del año y para el año que viene. Estamos discutiendo en el programa de hoy qué es lo que va a ocurrir con nuestra economía y estamos en este momento concentrados en lo que va a pasar en el sector agrícola. Esta es una estructura de ingresos y costos para el sector y lo que vemos es un elemento que es bastante importante, un elemento donde vemos que hay un incremento del punto de equilibrio que se pueda tener y al tener un incremento del punto de equilibrio seguramente a valores que van a estar bastante parecidos a los que se estuvieron en términos de precios los años anteriores, vamos a tener una expectativa de ganancia del orden de alrededor de los $300. Cuando miramos esto
vemos que la soja sigue siendo un producto rentable para el productor, pero ha desaparecido el aporte, el margen de contribución que se ha dado en los otros productos. Anteriormente el productor podía decir, yo puedo perder dinero en soja, pero como pierdo dinero en soja, puedo ganar en maíz y en trigo y recuperar ese dinero. Inclusive el sistema de financiamiento del sector agrícola estaba muy vinculado a esta realidad y los propios bancos reestructuraban las operaciones contra lo que podía ocurrir en los productos de fuera de estación, el caso del maíz y del trigo. Sin embargo, lo que estamos viendo es que esos productos aportan poco, pero la soja sigue siendo rentable. En un margen en un nivel de endeudamiento que hoy tiene el sector, esta situación sigue siendo una situación importante. El productor que ha ganado alrededor de los $500 en promedio durante el año 2017 posiblemente tenga que recurrir a reestructuraciones posiblemente durante el año que viene. La producción, si bien creemos que le va a acompañar, posiblemente no le acompañe como le acompañó en años anteriores al productor. Esta va a ser la situación que va a marcar la economía agrícola del año que viene. ¿Qué es lo que ocurre en ganadería? La situación más importante en ganadería es que la ganadería, el hato ganadero que ha venido creciendo a lo largo del tiempo, con inversiones, con mucha importancia, hemos visto que ha tenido una disminución en los últimos años. Básicamente, el impacto climático ha hecho que el nivel de faena supere valores promedios de manera muy importante durante los últimos años y esa mayor faena ha hecho que posiblemente en algunos casos hayamos perdido vientres que tienen la capacidad también de ser bienes de capital, es decir, una vaca puede generar un ternero o puede servir como bien de consumo. Eso fue un efecto muy marcado por la situación climática. Y vamos a ver cuáles son los impactos que se van generando en la economía ganadera en general a partir de estos datos. Vamos a ver que en general lo que vemos es que a nivel de ventas internacionales la situación de Paraguay es bastante buena en términos globales. De haber desaparecido en el mercado chileno, hoy estamos entrando de vuelta con fuerza, somos el jugador más grande, hemos desplazado a jugadores de alta magnitud, como es el caso de Brasil, hoy somos el jugador más importante en Chile. Países como Rusia, que nos han salvado en un momento determinado, hoy están siendo menos importantes y están empezando a aparecer mercados nuevos. El mercado asiático posiblemente es el más llamativo de todos en esto, que Paraguay tiene que seguir trabajando y tiene que seguir buscando seguramente nuevos espacios donde poder colocar su producto. Y esta situación global de exportación es una situación que tiene su impacto en el sector ganadero también. Hoy estamos trabajando con un kilo al gancho que está en valores un poco superiores a lo que ha sido el promedio histórico de venta al gancho que ha tenido el ganadero. Esto está hablando de una situación bastante estable para el productor, sobre todo el invernador en general. Incluso cuando miramos el negocio en distintas monedas, en el caso de guaraníes y en el caso de dólares, vemos que si bien la situación está en un promedio a nivel de dólares, está bastante por encima del promedio en términos de guaraníes. En un negocio cuyos costos son básicamente en moneda local, esa es una situación muy importante. Y lo que vemos es que en realidad el precio de la carne paraguaya hoy está ligeramente por encima del promedio histórico que hemos tenido en los últimos tiempos, lo cual habla de una situación de estabilidad e incluso donde estamos empezando a ganar cierta competitividad en los mercados. Y cuando comparamos el negocio de cría y el negocio de invernada, vemos que en la medida en que tengamos precios por encima de los promedios históricos, de 10% de precio de carne por encima, de carne de novillo terminado por encima
del precio vivo del desmamante, vemos que el negocio de cría es mucho más interesante y eso ha venido demostrando un ciclo que posiblemente podría decirse que va creciendo este promedio en valores totales, lo cual va haciendo que la propia escasez de terneros que tenemos sea una situación que está presionando a los costos del invernador, pero está generando mayores ingresos al criador. Esa es una situación que seguramente va a hacer que en los campos donde se pueda, se migrará a una situación de desarrollar más un negocio de cría en el mediano y largo plazo. ¿Y qué es lo que estaba pasando con el negocio de la construcción en general? Vemos que acá hacemos una comparación de dos insumos claves, el cemento por un lado, que lo utiliza en general el sector privado y la obra civil, y el asfalto que lo utiliza casi en exclusividad el Estado. Vemos que después de un comienzo bastante magro, el gobierno actual ha podido desarrollar un impacto de obra pública que se ha prolongado a lo largo de este tiempo y que posiblemente va a terminar el año también con ese crecimiento. Lo que esperamos es un 2018 donde seguramente eso se siga viendo. Pero en el caso de la obra pública, de la obra privada sobre todo, vemos una caída en los últimos meses del consumo de cemento, vinculada fundamentalmente nuevamente a un evento climático. Los excesos de lluvia han hecho que posiblemente la gente haya tenido que parar sus obras y por tanto ha demandado menos productos. Esperamos ver una recuperación durante lo que va de este año para que se vuelvan a recuperar esos espacios perdidos en términos de obras civiles en general. Y vamos a partir de estos datos a lo que es el consumo privado. El consumo privado, cuando miramos una visión de más o menos de largo plazo, de un cierto tiempo determinado, vemos que en realidad hay una tendencia al crecimiento bastante leve, pero bastante sostenida del consumo privado. Obviamente esto tiene sus altibajos y tiene sus estacionalidades con valores mucho más marcados hacia fin de año. Este consumo privado, que consecuentemente con la caída del sector comercial había llegado a su punto más bajo, más o menos hacia finales del 2015, principios del 2016, hoy está mostrando una recuperación. Pero como decíamos anteriormente, una recuperación que se da básicamente sobre años malos. Por tanto, es fácil crecer cuando la base sobre la cual crecemos es relativamente baja. Y eso es lo que ha venido ocurriendo. La gente esperaba una aceleración a 100, hemos bajado posiblemente a una velocidad de 40 y estamos mejor hoy, pero estamos seguramente a una velocidad de 60 o de 70 que no alcanza los valores que la gente posiblemente estimaba en un momento dado. ¿Y cuáles son las razones de que esto se haya dado de esta manera? Uno de los efectos más importantes ha sido la ley de tarjetas de crédito. La ley de tarjetas de crédito se pasa allá por octubre del año 2015 y desde ese momento se pierden alrededor de 150.000 plásticos dentro del sistema. ¿Cuáles son esos 150.000 plásticos? En realidad son esas tarjetas de límite más bajo que son las que al no tener margen de contribución para el banco no le interesa tener porque pierde plata teniendo esas tarjetas. Y básicamente lo que fue haciendo fue no renovando los plásticos a medida que estos mismos iban venciendo. Esto también se tradujo en una situación bastante impactante a nivel de facturación. Se acabaron las promociones, se redujo el número de plásticos y a pesar de que la tasa era más baja, esta tasa ha beneficiado a aquellos tenedores de tarjetas premium, tarjetas oro, tarjetas de alto nivel y de alta línea de crédito, que son las que han impactado de manera más importante en estos resultados. Cuando empezamos a ver los estimadores de cifra de negocio que básicamente nos dicen qué está pasando sector por sector, tenemos que diferenciar dos tipos de productos. Las ventas no financiadas, como es el caso de supermercados, grandes tiendas o servicios de telefonía, y vemos que
estos productos se están recuperando, en algunos casos de manera más dramática, como es el caso de la línea azul, que es la que indica grandes tiendas y prendas de vestir. Por otro lado, también empezamos a ver recuperaciones en artículos financiados, fundamentalmente en equipamiento para el hogar, la línea roja de puntos o la línea rosada de puntos, que es la de venta de vehículos. Esto se debe fundamentalmente a dos situaciones que hemos visto. Este crecimiento de los últimos tiempos es bastante llamativo en ese sentido. Por un lado, las ventas no financiadas están creciendo básicamente porque hay una demanda muy importante que se está dando de los países vecinos. Y por otro lado, estamos empezando a crecer de manera bastante significativa en todos los artículos que están siendo financiados, porque también hay un exceso de liquidez en el sistema bancario que hace que los bancos vean a los clientes con digamos, ojos distintos, como sujetos de crédito que pueden interesarles de alguna manera también los créditos que puedan recibir. Y por otro lado, ha bajado la tasa de interés de manera bastante importante en este tipo de créditos debido a este exceso de liquidez, y eso hace también que los proyectos que puedan tener o el capital operativo que puedan utilizar empresas comerciales sea bastante más eficiente tomarlo prestado del sistema bancario. Vamos a un corte y seguimos después del corte con nuestro análisis de la situación económica del país. En el programa de hoy venimos discutiendo qué es lo que esperamos que pase en este fin de año y el año que viene en términos de la economía de Paraguay. Seguimos, ¿qué es lo que está ocurriendo en la frontera con el Brasil? Creemos que este es un elemento importante. Vemos que a medida que se va vendiendo más, es también en la medida en que el real baja en el Brasil, y a medida que este mismo real va ajustándose más, vemos que las ventas siguen subiendo. Es muy importante, un 90% básicamente esta relación está explicada de la venta de frontera de Paraguay, está explicada por qué ocurre con el real en el Brasil. Tenemos una expectativa, como lo habíamos dicho al comienzo, de que seguramente el movimiento del real acompañe lo que ocurra en el guaraní. Esto significa que los precios relativos en la frontera, que va a impactar a ciudades como Ciudad del Este o Pedro Juan Caballero, seguramente sea favorable a Paraguay. Vamos a ver un real que nos va a acompañar en este sentido, con lo cual vamos a tener precios relativos favorables para el Brasil, que seguramente se van a manifestar en mayores ventas en esas zonas. Cuando miramos el caso de Argentina, existe una situación bastante similar. ¿Qué es lo que ocurrió en Argentina? En Argentina el peso estuvo moviéndose de manera bastante parecida, excepto en los últimos meses, bastante parecida a lo que ocurrió con el guaraní. Esta devaluación del peso argentino, muy vinculada a la situación política de Argentina, ha tenido relativamente poco impacto. ¿Por qué? Porque desde que se unifica el tipo de cambio en la Argentina en diciembre del 2015, la inflación argentina va erosionando la capacidad de pago de los propios argentinos. Si a eso le sumamos el crecimiento que ha tenido la Argentina en los últimos años, vemos que este 56% de diferencias de precios en prácticamente todos los productos, desde una gaseosa hasta seguramente otros bienes de mayor durabilidad, ha hecho que los argentinos se vuelquen a comprar en Paraguay. Con un tipo de cambio relativamente similar, esta situación ha sido muy importante y ha afectado sobre todo a aquellos comercios de cierto nivel que se encuentran en algunos lugares que han visto sus compras crecer en los últimos tiempos. Cuando miramos variables monetarias, como es el caso de la cantidad de dinero, vemos que esta cantidad de dinero se necesita obviamente para mayor cantidad de transacciones
esta cantidad de dinero que venía bajando y bajó más o menos hasta mediados del año pasado, hoy viene recuperándose de manera bastante significativa. Nuestro Banco Central es un banco al cual le interesa la inflación. Desde el momento que le interesa la inflación, la variable que más le interesa es lo que se le llama la inflación subyacente, es decir, la inflación total sacándole frutas y verduras, que es el elemento más volátil que tiene. Y esta inflación vemos que está en baja en los últimos meses y por tanto el Banco Central se ha atrevido a tomar una posición agresiva, es decir, a disminuir un poco más sobre el valor de 5.50 que se encontraba la letra de referencia, es decir, la tasa de referencia que es la del Banco Central de Letras, se ha bajado a 5. ¿Por qué? Para darle mayor incentivo seguramente a los bancos a prestar ese dinero en comparación a lo que se hacía anteriormente. Estas dos dinámicas hacen que se le sume a esta demanda comercial que ya teníamos anteriormente, sobre todo de extranjeros, se le sume bancos que están dispuestos a prestar más dinero porque pueden ganar más dinero haciendo transacciones que colocando su dinero en el Banco Central del Paraguay. Y obviamente, cuando miramos qué es lo que ocurre con el tipo de cambio, qué es lo que esperamos con el tipo de cambio, vemos que el guaraní ha sido la moneda más estable a lo largo de los últimos 2 años en toda la región. Cuando miramos lo que ocurre con el peso chileno, una moneda bien manejada, o lo que ha ocurrido con el real, vemos que estas monedas se han devaluado relativamente con relación al dólar y sin embargo el guaraní ha mantenido una estabilidad. Y lo que hemos visto, esta devaluación de la que ya hablábamos de Argentina en los últimos meses. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el ingreso y salida de dinero? Una línea muy importante de tener en cuenta es lo que le llamamos la balanza comercial con reexportaciones. Cuando tomamos la balanza comercial con reexportaciones vemos que esta balanza, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones, ha empezado a caer de nivel. ¿A qué se debe esto? Fundamentalmente a un crecimiento de las importaciones en los últimos meses, dado que las exportaciones en general, si bien han tenido una pequeña suba, esta suba ha sido inferior a la que han tenido las importaciones. Creemos que esta situación de incremento de importaciones es el reflejo de que las empresas comerciales han podido reducir el stock que tenían anteriormente y hoy están dispuestas a volver a importar porque se hicieron de efectivo por un lado y por otro lado porque han reducido esas mercaderías que tenían paradas porque la gente no las demandaba. Esto lo que nos hace pensar es seguramente en una situación de dólar que va a seguir siendo estable a lo largo del tiempo porque tenemos un banco central con muchísimo poder de fuego, es decir, con muchísima capacidad de intervenir en el mercado. Fíjense que nuestro Banco Central fue capaz de poner durante el año 2015, el año donde habíamos perdido muchísimas exportaciones, fue capaz de poner lo que perdimos en exportaciones en el mercado. Esto le dio una posición bastante importante en el mercado, en un mercado relativamente chico. Vemos que el Banco Central, que ha ganado esa fama de poder intervenir en el mercado, necesita poner muchísimo menos recursos para estabilizar el tipo de cambio. Y esta situación, con reservas de 7.000 millones de dólares, posiblemente se mantenga a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que estamos viendo en el sistema financiero a nivel global en general? Un sistema financiero que, como decíamos anteriormente, está muy líquido, tiene niveles de liquidez por encima de los valores que habían sido considerados históricos. Hay unos 700 millones de dólares que los bancos están guardando en caja y que no están prestando. Esto obviamente se ha traducido en menores créditos a lo largo del tiempo y sin embargo empezamos a ver que tasas que se habían parado, sobre todo en moneda extranjera y en moneda local también,
empiezan a recuperarse, se nota mayor avidez de los bancos a prestar, porque parecería estar reduciéndose primero la situación de reestructuración de deudas, que fue la que invadió a todo el sistema financiero posiblemente en los últimos 2 o 3 años, y por otro lado también el crecimiento de los bienes en dación de pago, gente que no podía pagar su deuda y que tuvo que entregar algún tipo de bien para cumplir con el contrato financiero que tenía anteriormente. Estas situaciones han sido extremadamente importantes en los últimos años y han cambiado básicamente la actitud que está teniendo el sistema financiero hacia el cliente en general. Este año hemos visto bancos con mucho más ganas de prestar, con mucho más ganas de llegar al sistema o del sistema de llegar a los clientes. Y también hemos visto que a estas tasas de interés que estamos viendo, que son tasas más bajas que las que hemos visto en años anteriores, hay proyectos que se vuelven mucho más rentables. Y estos proyectos más rentables obviamente necesitan de financiamiento por parte de las entidades financieras de plaza. Esto es básicamente una situación global de lo que hemos visto en nuestra economía en el último año, de lo que esperamos ver para lo que será el cierre del año y de lo que esperamos que pase en términos globales en el año 2018. Quédense con nosotros y después del corte vamos a las conclusiones de nuestro programa de hoy. Para el año 2018, superar lo que ha sido el 2017 en algunos rubros va a ser más que complicado. Como veíamos, básicamente un impulso que se ha dado por el lado climático, que es tan importante en una economía tan dependiente de lo climático como es la paraguaya, fue clave en el 2017. Esperar lo mismo en el año 2018 posiblemente va a ser más complejo. A eso tenemos que sumar un año electoral donde seguramente las circunstancias van a tener mucho impacto. Van a tener mucho impacto tanto en la gestión del sector público como en las expectativas del sector privado, que también va a esperar a saber cuáles son los resultados. Pero vamos a ver seguramente un año mejor en lo comercial, mejor en el sector de servicios, donde vamos a ver que los crecimientos seguramente se dan con mayor notoriedad, por lo menos comparado con lo que ocurrió en el año 2016 y seguramente continuando lo que estamos viendo en este año 2017. Los países vecinos también seguramente seguirán apoyándonos con una demanda agregada que seguirá creciendo por un tipo de cambio favorable de los dos gigantes vecinos que tenemos y por otro lado por una recuperación del crecimiento que se da en esos países. Todo esto hace pensar en un 2018 bastante más mixto de lo que han sido otros años anteriores, pero con la expectativa del inicio de un periodo de gobierno que seguramente va a marcar cosas importantes para el futuro, no solamente para el año 2018, sino incluso para otros años y el desarrollo de una negociación muy importante como va a ser la Itaipú en el año 2023. Muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos la semana que viene.